Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu cuarta maestría. Ya estamos avanzando, cada vez más estamos adquiriendo mayor conocimiento, un mayor nivel de habilidades y un nivel también de conciencia para poder ser coaches de excelencia. Bueno, esta vez vamos a hablar sobre la cuarta maestría, que es el procesar en el presente. Entonces vamos a ir, como hemos ido con las anteriores maestrías, por la definición, ¿sí? Esta definición es la definición que ustedes pueden encontrar, ¿no?, en su cuaderno de certificación, en la descripción, ¿no?, de las 9 maestrías. Entonces ahí está, digamos, definido. Dice, ¿qué cosa es procesar en el presente? Es enfocar, ¿sí?, toda la atención hacia mi coachee, hacia mi cliente, ¿sí? Acá, como verán, también he puesto palabras claves en negrita para que ustedes puedan asimilar mejor las palabras, el significado, el concepto, y les sea más fácil poder grabarlas, ¿sí? Que su cerebro pueda codificar mejor esta información, ¿no? Que esto es, obviamente esto es una comunicación digital. Todo lo que es escrito, todo lo que es transmitido, ¿sí?, por un medio escrito o virtual, es comunicación digital. Muy bien. Dice, enfocar toda la atención en el cliente, procesando la información a nivel holístico. ¿Qué cosa es a nivel holístico? Es a nivel integral, ¿sí? Mente, cuerpo, corazón y espíritu, los 4 elementos del ser humano. No se olviden, digamos, esto es los 4 elementos del ser humano, ¿no? O, digamos, los elementos holísticos, o los 4 tipos de inteligencias. Tienen muchos nombres, eso va variando según el autor, según el enfoque, pero son sinónimos, ¿sí? Entonces, digamos, entre las 4 inteligencias o los 4 elementos del ser humano, mente, cuerpo, corazón y espíritu, ya sabemos que cuando hablamos del espíritu dentro de las 9 maestrías, dentro del coaching, nos referimos no a una experiencia religiosa, no a algo efímero, no a algo gaseoso, sino nos referimos al propósito de los seres humanos, a la misión del mundo. Una de las creencias más importantes que tiene un coach profesional, un coach de excelencia, es que todos los seres humanos tenemos un potencial para cumplir un propósito. Entonces, el propósito es lo que le da sentido a nuestras vidas, ¿no? Eso ya lo había mencionando en otras maestrías, pero igual hago este refuerzo. El coach expande la conciencia del cliente a través de preguntas, ¿sí? Tal vez sugerir, preguntando, eh, alguna posibilidad, pero sabemos bien que la mayoría de cosas que dice el coach son preguntas, ¿sí? Y obviamente el coach no habla mucho, el coach habla solamente un 20% aproximadamente de la sesión, el 80% es información que va compartiendo el coachee, que ha dado toma de conciencia, ¿no? ¿Que para qué? Para experimentar pensamientos y para definir temas en estos niveles, ¿no? Según sea lo adecuado, a partir de mi mente, a partir de mi cuerpo, ¿no? A partir de mis emociones, corazón, emociones, ¿sí? A partir de mi espíritu, de mi estado interno, ¿sí? Muy bien. El coach utiliza lo que está sucediendo en la sesión, ¿no? Comportamiento del cliente, algunos patrones conductuales, inclusive puedo identificar algunos automatismos, o sea, hábitos del coachee, respuestas automatizadas, respuestas rápidas, emociones, estados internos. Ya sabemos lo que es el estado interno. El estado interno es una representación mental de una imagen o un sonido mental. Eso está conectado con la fisiología. Todo esto eh, es lo que se denomina los estados internos. Y la relación entre lo que está pasando entre el coach y el coachee, si hay una conexión. ¿Para qué? Para ayudar al cliente a que llegue a un mayor nivel de conciencia, ¿sí? Para que pueda abstraerse inclusive del ego, ¿no? Del yo, y genere diferentes posiciones perceptuales para empezar a ver posibilidades diferentes, ¿no? Y así pueda ir quizás de un bloqueo hacia una acción positiva, de una creencia que lo está limitando, ¿no?, a una creencia que pueda posibilitar, que pueda potenciar,
¿no? El alcance de su resultado. Y obviamente las acciones que debe tomar apropiadas también para acercarse a ese objetivo. Esa es la definición de procesar el presente. Muy bien, y ahora vamos a expandirnos un poco más sobre el concepto, ¿no? De procesar en el presente para que se pueda entender. ¿Ok? Entonces, obviamente yo, en el momento que estoy enseñándoles a ustedes, también sigo aprendiendo las 9 maestrías. Si bien yo tengo en este momento el IAC Certified Coach, tengo también horas de vuelo como coach, me formé en el año 2014, creo que igual sigo aprendiendo de coach, ¿sí? Igual sigo, quizás en algún momento mi mente hace mucho ruido y tengo que otra vez retomar la presencia. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque soy un ser humano y eso es algo que ustedes tienen que saber. Tienen que entender que la presencia se puede entender como una base para hacer coaching. O sea, ¿se acuerdan que hablamos sobre la escucha? Ok, en verdad yo no puedo generar la escucha si no tengo presencia, ¿sí? Entonces es la capacidad de estar aquí y ahora, y eso tiene un gran impacto en los procesos de coaching, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una herramienta para producir conciencia y responsabilidad sobre mis actos, sobre el proceso de coaching que yo estoy dirigiendo como coach, ¿sí? Que yo estoy liderando, ¿ok? Que estoy allí para la persona. Entonces, se puede establecer un objetivo hacia un futuro, hacia un estado deseado, perfecto, pero inmediatamente debemos volver al presente, ¿correcto? Para conocer qué está pasando en este momento, para identificar la forma en la que voy a trabajar con mi coachee para lograr ese estado deseado. Y como les dije, normalmente nuestra mente está anticipando o recordando, ¿sí? Porque son mecanismos de autosupervivencia. Ir hacia el pasado para empezar a ver experiencias. Entonces, es una codificación automática del cerebro, un mecanismo de autosupervivencia, ¿no? Que empieza a ver y discernir, ok, ¿qué de pasado me sirve para poder sobrevivir en este momento? Y el futuro es qué podría pasar para poder yo estar vivo. A grosso modo, eso es lo que hace, digamos, el sistema nervioso, sobre todo el inconsciente, que es el 95% de la mente humana, ¿sí? Eh, pero para esto, para generar, digamos, respuestas rápidas, el cerebro, el inconsciente genera programas mentales, ¿no? Que son codificaciones de lo que percibimos del mundo, las experiencias que estamos teniendo y la que podríamos tener, ¿ok? Entonces, por eso es que normalmente nuestra mente está anticipando o recordando, ¿ya? Esta tendencia, ¿ya? Nos lleva a no estar presentes. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en el pasado o está en el futuro. Y eso suele pasar bastante. Entonces yo tengo que estar atento, ¿ya? Entonces el coach tiene que percibir, ¿no? Que esto puede pasar, ¿ok? Y algo también importante es que muchas veces paramos tanto en el futuro, tanto en el pasado, que nos cuesta estar presentes. Inclusive en su trabajo, los jefes te piden reportes para la próxima semana, ¿no? Ventas del 2023, 2024, 2025, 2026, 2028, 2029, ¿no? ¿Cómo será el próximo año? Y listo, está bien, así es, ¿ok? Y muchas veces también otros familiares nos dicen, no, ¿te acuerdas cuando has hecho esto, has hecho lo otro? Muy bien, está bien. Entonces, digamos, puede pasar de que el coaching pueda ser percibido, este paso de conversación, este espacio de transformación, este diálogo que tengo con el coachee, con el coach, ¿no? Puede ser percibido por el cliente como uno de los pocos espacios donde puedo experimentar presencia plena y convertirme en mí mismo, dejar mi ego y ser yo mismo, un ser humano en potencia, ¿sí? Que no solamente tiene cuerpo, que no solamente tiene inteligencia racional, no solamente siente emociones,
y tiene pensamientos. También es un ser que está en este mundo con dones, con recursos, y tiene que cumplir un propósito, o sea, el espíritu, ¿sí? Estamos hablando ya de temas un poquito metafísicos, pero que es parte también de nuestra humanidad. Negar lo metafísico sería negar nuestra humanidad, porque el ser humano también sueña, el ser humano también quiere, el ser humano también se hace preguntas existenciales, y eso sería negar nuestra humanidad. El ser está dentro de nosotros, y es algo que quizás nuestro cuerpo puede envejecer, pero el ser es algo que se va a quedar allí, ¿sí? En otras relaciones, yo con mi pareja, yo con mi jefe, yo con mis hijos, yo con mis padres, puede pasar de que puedo ser juzgado, ¿no? O evaluado, o hasta criticado. Pero en el coaching es un espacio sin ningún prejuicio. Y el coach confía plenamente en el potencial del coach. El coach está totalmente enfocado en plena interacción con su cliente. Sí, es algo que tienes que entender. Creando confianza y desde ahí, desde esa confianza, voy a poder expandir con una pregunta, quizás, o una herramienta avanzada de coaching, la conciencia del cliente, ¿no? Expansión, ¿no? De generar mayores niveles de autoconciencia. Eso es, digamos, lo que es el coaching aplicado con esta maestría, ¿no? De generar presencia. Entonces, como les dije, hay que empezar a desarrollar esta maestría. ¿Para qué? Para desarrollar conciencia. Y la maestría de la presencia te permite tener una mayor conexión completa, integral, holística con tu cliente, ya que accedes a un nivel superior de conciencia. Entonces te permite conectar con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de juego, con tus familiares, con tus colaboradores, con tu pareja, ¿no? A niveles mucho más esenciales, debajo del ruido del ego. Entonces, la recomendación es que no solamente apliques las maestrías cuando hagas coaching, trata de aplicar lo más que puedas en los diferentes ámbitos y roles que tienes en tu vida, para que cuando hagas coaching salga de forma natural. ¿Ok? Cuando puedes ver a cada ser humano, sobre todo a tu cliente, como la esencia que es, ¿ok? Eh, en lugar de ver niveles superficiales de qué, de personalidad, de manifestación de su ego, si es una persona gruñona, si es una persona que ha tenido fracasos anteriores, ¿no? Fuera de su apariencia física, sea gordo, flaco, musculoso, no importa, ¿no? Eh, tu forma de hablar, si tienes dejo porque has nacido en el campo o en la ciudad, ok, ¿no? Algunas expresiones faciales, eso es, digamos, apariencia física, ¿no? Entonces, cuando dejas de generar prejuicios y mirar a la persona, al ser humano bajo su esencia, emana el amor hacia otro ser humano. Hay un dicho y hay evidencia empírica de la biología celular, la genética biológica celular, de que es muy probable de que todos los seres humanos tengamos algún parentesco, seamos primos de algún tipo de grado lejano, ¿sí? Porque eh, todos tenemos un mismo tipo de ADN. No es que yo sea neandertal y tú seas un Homo sapiens. Yo también soy Homo sapiens como tú. Es muy probable de que tengamos a un parentesco. Entonces, esto es lo que decía mucho Thomas Leonard. Thomas Leonard decía que eh, para él todos venimos de una misma fuente. Sí, ese es, digamos, el paradigma que él quizás descubrió, que su generación descubrió. El tema es que los que realmente van a vivir ese paradigma somos nosotros, los que estamos en nuestra época. Así que esperemos que con esta maestría podamos aportar a ello. ¿Sí? ¿Ok? Emanar amor por la otra persona.
En verdad conocemos coaching desde el amor, desde el cariño, desde la voluntad, desde la compasión, pero una compasión con amor, no victimizar al coachee, sino entenderlo, saber que tiene un potencial, ¿no? Una buena voluntad hacia la persona, puedo sentir mayor conexión con ella, una conexión humano-humano, de hermano a otro hermano, ¿sí? Y no quiero decir de que con esto tengo que ser adulador, ni ser el porrista del coachee, no, para nada, pero creo en el potencial. Creo en que esa persona puede transformarse y puede generar los cambios adecuados para poder emanar el talento e impactar al mundo con su talento. ¿Ok? Entonces, no te formes una idea categórica, no general y superficial de quién es tu cliente, de quién es esa persona. ¿Por qué? Porque esa no es la totalidad de su ser. No importa cuántos títulos tenga, no importa si habla bien inglés o el español o el chino, es un ser humano, ¿ok? Solo estás teniendo allí, al juzgar, prejuzgar, etiquetar, una relación con tus propios pensamientos, con tu propio mapa mental. Pero ese mapa mental puede estar sesgado, ¿ya? Eh, y no estás teniendo una verdadera relación con tu cliente, sino con tus pensamientos. Así que empieza a practicar esto y quizás esto pueda ser, te puede generar algo diferente y expandir tu conciencia. No estás solo contigo mismo dentro de las sesiones de coaching, ya sumergido en tus pensamientos, ya estás con un ser humano, estás con otra persona y tienes que salir de tus pensamientos muchas veces, ya que esto te puede atrapar eh, solo en la superficie de quién crees tú, superficie superficial, imagen superficial de lo que crees tú que es tu cliente. Por eso debes de percibir a cada ser humano, cada persona, como su esencia para poder tener una conexión profunda con ese ser humano que inclusive está pagándote para que puedas acompañarlo a transformarse, a cambiar, a sacar el potencial para elevar su desempeño, para tener resultados extraordinarios en su vida y alcanzar la excelencia. ¿Por qué no? ¿Ya? Para que se dé una conexión profunda con tu cliente, ¿no? Debe de ser, digamos, una intervención, una conversación significativa. Debe haber una presencia real y verdadera. Realmente quiero que logres el objetivo y siento y estoy seguro y comprometido hasta la última uña que vas a alcanzar este resultado, ¿no? Debes estar realmente allí para él, para esa persona. Una técnica que puede ayudar bastante eh, a generar presencia, sobre todo tú que eres coach o te estás ya formando y estás a punto de certificarte como coach, que es una gran responsabilidad y es algo muy hermoso, muy bonito. Eh, Puedes cerrar los ojos y hacer 3 respiraciones profundas, inhalando eh, por la nariz y botando por la boca. Hazlo unas 5 a 8 veces con los ojos cerrados, pero la diferencia y digamos la consigna es que tienes que empezar a diferenciar con qué temperatura entra el aire y si sale con la misma temperatura o es más cálida o más fría. Date cuenta de eso. Entonces ahí vas a empezar a generar presencia. Es una técnica del mindfulness, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, gracias a esa técnica, lo que vas a hacer es empezar a enfocar en tu respiración. Y no hay nada más válido para vivir el presente que vivir tu vida. La respiración es vida. Gracias al oxígeno que viene en este momento, ¿no? Que lo hacemos de forma automática por la mente inconsciente, es que estás vivo. Entonces es una buena forma para practicar de una vez la presencia. Así que te invito a hacer este tip. Muy bien. Hay que reconocer lo que sucede también en nuestra mente.
en nuestro corazón, en el sentido de nuestras emociones y nuestro cuerpo, si hay algún dolor también. La maestría de la presencia ya abre la conciencia. Entonces vas a poder experimentar y comprender que no solamente eres tus pensamientos, eso es una pequeña parte de ti, ¿sí? Pero no te define como ser humano. No es tampoco tus emociones. En total, eres más que eso. Y tampoco eres tu cuerpo. Es importante cuidar nuestro cuerpo, es importante cuidar las emociones, es importante cuidar tus pensamientos, ¿ya? Pero en verdad eres el observador de todo esto, ¿ok? Voy a utilizar un poco un lenguaje ontológico, un lenguaje transpersonal, metafísico, ¿sí? Tú tienes la capacidad de abstraerte, tienes la capacidad de salirte de la posición perceptual del yo, tu cuerpo, tu ego, tus logros, para empezar a observarte completamente como ser humano. Puedes generar y tomar conciencia de que no operamos con la realidad, en verdad. ¿Sí? No operamos con esto. ¿Sabes con qué operamos los seres humanos? Operamos con la representación mental de esto. Entonces, mi cuerpo, a través de los cinco sentidos, empieza a, mi sistema nervioso, codificar esta información. Es dura, táctil, es de color blanca, visual, ¿sí? No tiene un olor inoloro en este momento, y es medio áspero, y es un sonido cuando lo toco. Muy bien. Entonces, toda esta información se graba, se codifica en un programa mental de lo que es una pared. ¿Ok? Entonces, en verdad nosotros operamos con la representación, el estado interno que me produce una representación mental, una representación interna de lo que es la pared. A través de imágenes, a través de algún sonido, a través de inclusive algún gusto, algún olor, ¿no? Y alguna imagen mental. ¿Ok? Y esto construye nuestra realidad, o sea, nuestro mapa. Pero el mapa no es la realidad. ¿Ok? Entonces, a veces nosotros confundimos la realidad. ¿Y qué pasa? A veces tenemos representaciones internas erróneas, distorsionadas de la realidad. Pero tenemos la capacidad de ser el observador de todo eso. ¿Sí? ¿Ok? En el coaching invitamos a nuestros clientes a mirar la realidad desde diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque en verdad no se sabe lo que es la realidad en verdad. Cada persona tiene una percepción diferente, puede tener una percepción diferente de la realidad inclusive. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros como coaches. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a mirar la realidad como una realidad mental, como un mapa o más, de diferentes perspectivas, pueden surgir más posibilidades, porque yo tengo la capacidad como ser humano de qué? De empezar a transformar, cambiar, adoptar, enriquecer esa representación de la realidad. ¿Sí? Entonces, es importante ir al lado del observador, para empezar a ver y diseñar una realidad que me ayude más a generar conciencia y alcanzar mis objetivos y a ser más feliz, a tener estados internos más positivos. ¿Ok? Y eso obviamente me hace ser más consciente de mis estados internos. Muy bien. Em, También es bueno empezar a neutralizar, ¿sí? Interferencias internas, ¿ya? Para esto, no estés solo contigo mismo y sumergido en tus pensamientos, como dije, ¿no? Ya que te puede atrapar solo la superficie de quién es tu cliente. ¿Sí? Tu mente y tus emociones pueden estar hablando en voz alta en tu interior, y eso genera ruido. Hay ruido interno, porque tienes un estado interno quizás muy pobre. Pero la aplicación de esta maestría te va a apoyar, la presencia, a no sentirte obligado a actuar de inmediato, a hacer una pausa, ¿ya? Y aquí la acción entra en escena, el actuar.
puedo tomar elección, puedo actuar diferente. La presencia ayuda a ser consciente de nuestro propio pensamiento, sentimiento y la forma de cómo vamos a actuar ante alguna circunstancia o un estímulo que estamos teniendo en nuestra vida, ser una problemática, por ejemplo. Hay que hacer una pausa, ¿sí? Decidir el mejor uso de la acción correcta. Eso es lo que te da la presencia. Entonces hay que identificar y observar quizás automatismos, o sea, programas mentales, estrategias del inconsciente que van de forma automática, ¿sí? Que a veces son como que pensamientos involuntarios. Y esto puede condicionar nuestra forma de pensar, de tomar decisiones, ¿no? ¿Ok? De inhibir fortalezas y de sacar las limitaciones, de generar emociones secundarias, emociones que no son buenas, estados internos pobres, ¿no? Y generar acciones que al final me puedo arrepentir, o inacciones inclusive. Entonces, todos tenemos una mente humana que produce pensamientos, ¿ya? Principalmente de manera involuntaria. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el 95% de la mente es inconsciente, automático. ¿Para qué? Para ahorrar energía. Entonces, a veces no hay que reaccionar, hay que responder. Responde, no reacciones. Cuando aplicas la presencia, empiezas a elegir el responder antes de reaccionar. No es lo mismo reaccionar que responder y no es lo mismo responder que reaccionar. Responder implica elegir nuestra actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Los problemas son los problemas, decía Virginia Satir. Los problemas no son el problema. Virginia Satir fue quizás una de las máximas exponentes en su época, el siglo pasado, de la terapia familiar. Inclusive Richard Bandler y John Grinder, que son los co-creadores de la programación neurolingüística, se basaron muchísimo en Virginia Satir para poder iniciar la programación neurolingüística, la PNL. Y ustedes saben que el coaching también va bebiendo de otras disciplinas, otras metodologías, ¿no? Como el liderazgo organizacional, el pensamiento sistémico, la ontología del lenguaje, inclusive hasta la neurociencia, ¿sí? Y la psicología humanista, etc. Entonces, Virginia Satir es alguien clave y ella fue la profesora de Richard Bandler y John Grinder. Y ella decía, los problemas no son el problema. La forma en que te las arreglas es lo que realmente marca la diferencia. ¿Ok? Y esto vas a poder hacerlo con presencia. Empezar a responder, ¿no? Y no reaccionar. Empieza a elegir tu actitud ante cualquier conjunto de circunstancias. Esa es la capacidad que tienes y lo que te puede dar la presencia. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a hablar de 4 dotaciones únicas que tienen los seres humanos y que nos diferencian, por ejemplo, con los animales, ¿no? Entonces, primero, los seres humanos tenemos que autoconciencia, ¿sí? Primero, la primera dotación única como ser humano que tengo es mi autoconciencia. ¿Qué significa la autoconciencia? Es nuestra capacidad de vernos desde la perspectiva de un testigo externo, del observador, ¿no? Y neutral, ¿no? Ese observador interno, ¿ok? Para tomar conciencia de nuestros condicionamientos, de nuestras creencias, de nuestros automatismos, ¿sí? De la media verdad, de la mente reactiva, tiene muchos nombres, y comprender que no estamos predeterminados y que realmente tenemos opciones, ¿ok? Responde, no reacciones. Después tenemos también la segunda dotación única como ser humano, que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la capacidad de distinguir entre lo positivo y lo negativo, los dos polos opuestos. Lo que podría ser algo constructivo para mi ser y para los demás.
y también lo que no es constructivo, lo que es algo destructivo, lo que es algo malo. Este elemento es clave para el libre albedrío, para la elección de los seres humanos. Después también tenemos una tercera dotación única como persona, que es la voluntad independiente. ¿Qué es la voluntad independiente? Es la capacidad para pensar libremente y no aceptar, ¿sí? Automáticamente las ideas de los demás como base única para nuestras acciones. Recuerda eso. Y la cuarta dotación única como ser humano que tengo es la imaginación creativa. ¿Qué es la imaginación creativa? Es la capacidad de imaginarnos a nosotros mismos a partir de desafíos actuales que estamos teniendo, ¿no? Estado presente, estado deseado. Acá hay una brecha, ¿ok? Tengo la capacidad de verme allí, ¿no? ¿Qué está pasando en este momento? ¿Cuál es la brecha? ¿Cuál es ese gap? En el coaching, ya, podemos abrir un mundo de infinitas posibilidades y empezar a poder visualizarnos, abstraernos, ¿no? Alcanzando metas y objetivos, y va a empezar a desbloquearse toda nuestra creatividad y a empezar a mágicamente aparecer las soluciones. Ya es algo que te quería compartir. Las 4 dotaciones únicas de los seres humanos. Recuerda, autoconciencia, conciencia, voluntad independiente y imaginación creativa. Muy bien. Entonces, hay que estar completamente en el presente, en el aquí y el ahora. Ya sabemos que la mente humana ya tiende a ser adicta a vivir en la memoria o en la anticipación, porque ya les dije que es un automatismo del sistema nervioso, es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Para empezar a codificar la información que viene del exterior, del mundo real, y empieza a tomar decisiones rápidas. El diálogo interno o las imágenes mentales o los sonidos mentales del cliente pueden intentar revivir aspectos negativos del pasado o imaginar posibles escenarios futuros, ¿sí? Entonces, esto puede generar preocupación, ¿ya? Esto puede generar el estado interno llamado preocupación, estados internos de preocupación. Y esto nubla la visión clara de poder tener más posibilidades. La preocupación inhibe, bloquea la visión de posibilidades, ¿ya? Las opciones, de que tengo capacidad de elección, de que cada día es un día nuevo, de que cada momento puedo hacer cosas diferentes. Van a tomar tiempo los resultados, pero puedo hacer cosas diferentes, ¿ok? Pero esto, como les dije, las preocupaciones, el estar mucho en el pasado, imaginar posibles escenarios futuros, puede generar eso. Ya que la mente, ¿no? Sobre todo la mente inconsciente, en un 95%, y también la mente racional también, está ocupada viajando de tiempo, ¿ya? Y no queda pues muchos recursos, ¿no? Y energía para tomarse decisiones efectivas. Y es más, esas decisiones están cargadas, digamos, de estados internos, de representaciones internas negativas, ¿ok? Y eso aleja las posibilidades, aleja los recursos que tiene la persona. Por eso es que el estar presente es tan clave, ¿ya? Y te invita a ti, al coach, y también, por consecuencia, al coachee, porque si yo empiezo a generar presencia, mi coachee también va a estar presente. La presencia no es algo que se puede enseñar, ¿ok? Es algo que se predica con el ejemplo. Y las neuronas espejo captan esa información. Las neuronas espejo del coaching, ¿sí? A través de la empatía. La empatía es un mecanismo automático de aprendizaje humano, ¿ok? Entonces, el cliente va a ser más proactivo, por ende. Va a empezar a asumir más su responsabilidad, porque el coach está asumiendo la responsabilidad de su proceso también, del acompañamiento que está haciendo el cliente. Y el coach va a empezar a liberarse del pasado, de la culpa y de la pérdida, ¿ok?
Miren qué importante y todo lo que trae esta maestría de estar presente. El cliente con presencia, ¿no? Puede planificar el futuro, pero desde la hora y recordando el ahora, ¿sí? Estando plenamente consciente y de forma práctica y sencilla. Entonces tienen que tener mucho ojo con esto. Hay que ser capaces de prestar atención libre de cualquier distracción, ¿ya? Prestar atención hacia nuestros clientes, libre de cualquier distracción. Hay que tener esa capacidad. Y la maestría de la presencia nos ayuda a prestar atención al cliente sin esas distracciones. Permite el acceso a un mayor nivel de conciencia, ¿ya? Que a su vez también permite, facilita una conexión completa, ¿no? Del coachee a su mente, a sus emociones, a su cuerpo y a su propósito de vida. Entonces, desde ese lugar, ¿ya? Eh, de la presencia del coach y de la presencia del coachee, yo puedo empezar a compartir lo que noto o siento, o sea, dar feedback, retroalimentación, este regalo, ¿ya? Este compartir, cuando creo que eso le puede servir al cliente, a mi coachee. Y el coachee dirá si lo toma o no lo toma. Si no lo toma, está bien, no hay problema, sigo adelante. Es parte de, le pregunto, no impongo, ¿sí? Se podría decir que, digamos, el estar presente es estar como un estado de alerta relajado, ¿ok? Somos holísticamente conscientes de todo lo que está sucediendo, ¿no? Holístico, de que estamos activos en niveles simultáneos en lo corporal, en lo mental, en lo emocional y en lo espiritual, ¿ok? Entonces, si hay algo que me duele, el hombro o la lumbalgia o la cabeza, tengo que tener y tomar acción sobre eso, porque yo, coach, tengo que dar ejemplo de la presencia. Y además, sabemos que la escucha está conectado con la presencia. Uno trabaja con lo otro, no están divididos. Entonces, es importante, ¿sí? Entonces, es importante que el coach incorpore esas formas de ser. Puedes tener la técnica, es el hacer, ¿sí? Hacer preguntas, ¿ya? Una herramienta avanzada, ¿no? Generar estructuras de apoyo, perfecto. Pero el ser coach es la presencia, la escucha, generar confianza. Entonces, eso es más del ser. Tienes que tomar responsabilidad de eso, ¿ok? Entonces, ser capaces de prestar atención libre de distracciones hacia tu cliente, hacia tu coachee. Y también debes acceder a la reserva de la paz interior, del silencio, de la calma, ¿no? Acceder a esa paz interior que es fundamental para crear un ambiente seguro y sin prejuicios para el cliente, sin etiquetarlo. Entonces, allí, cuando puedes acceder a esa paz interior, ese silencio, esa calma, va a florecer la conciencia, la responsabilidad, la confianza y la capacidad de seguirte, de sentirte cómodo, inclusive cuando hay incertidumbre dentro de la sesión de coaching. Y también fuera, porque como te dije, tienes que aplicar las maestrías también fuera de las sesiones de coaching. Entonces, cuando sientas que hay incertidumbre, déjate llevar. Di, sí, lo acepto. Acepto las circunstancias y los retos que estoy viviendo en este momento. Y acepto que no sé lo que va a pasar. Y lo abrazo. No me resisto. Sí a todo.
¿ok? Estoy aceptando la incertidumbre. Pero aceptando la incertidumbre desde la hora. Cuando acepto la incertidumbre desde la hora, dejo de pelearme y mi mente no va a estar más allá ni estar repitiendo el pasado, va a estar acá, ¿ok? Y voy a empezar a aceptar que puede haber diversas posibilidades, de que no todo tiene que ser malo, ¿ya? Y que si trabajamos en despertar nuestro potencial, porque todos tenemos potencial, por esto pasan las cosas, por retos, para que tengan mi transformación, porque también las cosas que yo puedo darles un significado negativo también son necesarias en nuestras vidas, porque la interacción de polaridades es lo que nos hace dar esos saltos cuánticos de transformación para alcanzar resultados extraordinarios en nuestras vidas. Tenemos que pensar y creer eso, ¿ok? Y tenemos una herramienta muy buena que nos va a ayudar también a eso, que es la visualización del alcance, de superando retos y alcanzando nuestros objetivos, nuestras metas. Eso es lo que nos da también propósito en la vida. Entonces, debemos de acceder a esa paz interior, ¿ya? Y esta paz interior facilita la toma de decisión, como también la comodidad y la aceptación de vivir la incertidumbre. Cuando empezamos a acceder a esa paz y calmar el interior, nos damos el permiso y el tiempo para internalizar nuestros pensamientos, nuestros estados internos, nuestras representaciones internas, los sentimientos para reflexionar, ¿ya? Y déjenme decirles algo, el silencio puede ayudarnos a acelerar, a asimilar una nueva información y puede permitir al coach y al cliente, ¿ok? Conectar con una plenitud que le facilita escuchar con atención su intuición, ¿ok? Estar presente posibilita interrumpir el pensamiento analítico, racional, continuo, inclusive automatizado también, ¿ok? Activando el cuerpo y la intuición, pudiendo estar cómodo con el no saber y aceptar lo que es y lo que fue, lo que es del momento. Y por consecuencia del acto de la aceptación, se puede producir un flujo, porque deja de haber estancamiento a nivel energético, a nivel de pensamiento, a nivel de bloqueo. ¿Ok? Un flujo diferente, un camino diferente, una posibilidad diferente, para que el cliente pueda empezar a obtener una respuesta o una solución de lo que yo creo que es de la nada aparece. ¿Sí? Esto es lo grandioso del proceso de coaching. Y de empezar a facilitar que el coachee empiece a observarse y conectar con su intuición. Esa intuición es parte de la presencia y es parte de la conexión de su ser. La presencia nos permite jugar con esos centros, ¿no? Con la parte corporal, con la parte mental, con la parte emocional y con la parte espiritual, el propósito, la misión de vida, ¿sí? Podemos cambiar de esas inteligencias y podemos fluir, ¿ok? Entonces, acá también viene un concepto muy bonito que es de la unificación, de la unión, de la unicidad, ¿no? Hay que empezar a explorar el propósito, su misión de vida, ¿no? Lo que llamamos en el coaching lo espiritual, ¿ya? Esta parte espiritual de los clientes. Empezar a indagar, explorar las diferentes dimensiones de lo que llamamos el yo, ¿sí? ¿Quién tienes que ser tú para alcanzar tu objetivo?
¿Quién tienes que ser tú para alcanzar tu objetivo? Esta pregunta es muy poderosa. Obviamente no a todos, no quiere decir que una pregunta sea poderosa para todos, pero suele ser una pregunta que genera la reflexión. ¿Saben ustedes cuando están ante una pregunta poderosa? Cuando el coach se queda callado pensando. Esa es la capacidad de la pregunta poderosa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque evoca presencia, ayuda a superar bloqueos internos, creencias limitantes o la identificación errónea con una autoimagen negativa que yo he construido, ¿sí? A través de una creencia limitante. También facilita la introspección, la indagación y la validación del mapa interno, el estado interno, la representación mental del mundo, de mi mundo, a esas representaciones internas involuntarias, al diálogo interno automatizado, automático, que se va desarrollando, ¿no? Y que puede convertirse en un bloqueo hacia el avance, ¿no? Eso es lo que se denomina la difusión cognitiva, ¿ya? Un bloqueo hacia el avance. Hay que empezar a identificar el ego. El ego tiene muchos nombres, ¿ya? O sea, depende de la corriente, va a cambiar de nombre. Puede ser identidad ilusoria, el yo condicionado, el pequeño yo, ¿no? El juego soy superior, tú eres inferior, me vas a sentir inferior, te demuestro que soy superior, ¿sí? Ese es el ego, ¿no? Un conjunto de miedos, versus el ser, el nivel superior de conciencia, el verdadero yo, ¿sí? Y fuera del tip de la respiración que te enseñé, ¿qué otro tips podría haber ya como herramienta o como práctica para poder hacer que mi coachee empiece a generar conciencia, empiece a generar presencia? ¿Ok? ¿O cómo puedo yo, como coach, también a la par, porque como consecuencia que yo voy a estar presente, mi coachee también, generar también presencia fuera de la respiración? Realizo de las 5 u 8 respiraciones por la temperatura. Bueno, practicar la necesidad de estar presente. Debes vivir la presencia de forma diaria. Cuando comes, cuando trabajes, cuando te relacionas con tu pareja, con tus amigos, con tu compañero de trabajo, ¿sí? Con tus subordinados, con la persona con que compras. Y al hacerlo, vas a evocar también presencia en tu cliente. Recuerda también no criticarte a ti mismo cuando pierdas la presencia. Eres humano. Tienes una mente, ¿ya? Solamente presta atención cuando pierdas la presencia y sea amable contigo mismo. Toma distancia. Deja de identificarte con esos pensamientos y emociones y vuelve a tomar conciencia, presencia. ¿Ok? Recuerda que eres humano. Y también recuerda que los desafíos no son algo malo. Podemos aprender, por algo está pasando esto. ¿Qué es lo que podrías aprender de esto? ¿Por qué la vida te ha enviado este desafío? ¿Y cómo crees tú que vas a poder ver este desafío en 10 años? ¿Vas a tener el mismo sentimiento? ¿Vas a pensar lo mismo este desafío? Preguntas quizás te puedas hacer. También, otro tip para generar presencia es usar la resistencia como una oportunidad. ¿Qué te diría tu yo del futuro que se ha alcanzado el objetivo? Imagínate que hayas alcanzado el objetivo en un año. Entonces, vamos a ir un año. Listo. ¿Qué te diría ese yo del futuro a ti mismo? Que se alcanza ese objetivo, que tú crees que no lo vas a alcanzar, o que tienes miedo de alcanzarlo, o que no sabes cómo.
¿ok? También otro es cuando tienes ese sentimiento, esa emoción, este estado interno pobre, ¿escuchas tu voz? ¿Qué te estás diciendo? O cómo actuarías en esta situación del acuerdo, ¿no? De acuerdo con tus valores. ¿Cómo actuarías en esta situación de acuerdo con tus valores? Entonces, cuando tengas alguna problemática, puedes usar estas preguntas. Puedes usar la resistencia como una oportunidad. También haz todas tus acciones con presencia. ¿Qué cosa es hacer con presencia? Es estar anclado en el ser, en tu ser, mientras se está en el hacer, para que tu hacer no sea inconsciente, no sea automático. ¿Ok? Algunas preguntas para procesar en el presente. Si quieres puedes pausar y escribir la respuesta. Es lo mejor que te podría decir que hagas para empezar a practicar la presencia. ¿Estás aquí y ahora? ¿Estás presente? ¿Puedes observar el contenido de tu mente en este momento? ¿Puedes observar si tu mente va al pasado o al futuro en lugar de estar aquí y ahora? ¿Puedes observar tus pensamientos? ¿Qué estás pensando ahora? ¿Puedes observar tus emociones? ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿El pasado condiciona cómo ves tu presente? ¿Es limitante cómo ves las posibilidades? ¿Pensar en el futuro te genera ansiedad? ¿Te genera preocupaciones? ¿Estás teniendo un pensamiento o el pensamiento te tiene a ti? Ahí está. Vamos a empezar con eso. Muy bien. Ahora vamos, para ir cerrando, vamos a comprender y saber los principales malentendidos comunes que tenemos los coaches respecto a la aplicación de esta maestría. Así que voy a usar mi PPT para poder reforzar el aprendizaje. Ignorar o no notar la vacilación. Ignorar o no notar la vacilación. Entusiasmo o desinterés del cliente. Es que no estoy presente, pues. No noto la vacilación, no noto el entusiasmo, no noto el desinterés del cliente. Estoy pensando en otra cosa. No estoy ahí con él. No notar la manera como el cliente está experimentando el proceso de coaching. Tener temor de abordar las emociones del cliente. Yo te recomiendo que en ciertos casos, en ciertos momentos, preguntes al coachee cómo se está sintiendo, sobre todo cuando tu intuición te diga que vale la pena o es necesario hacer esta pregunta, porque estás empezando a ver, digamos, ciertas incongruencias el lenguaje verbal y no verbal del coaching. ¿Ok? También te permite identificar o, digamos, tú como coach, permitir que el cliente parlotee o hable mucho o salte de tema en tema, ¿sí? Sin mencionarlo, ayudar al cliente a enfocarse de nuevo. Entonces, también suele pasar. O sea, tienes que empezar a aterrizar al coachee, pero hay que estar presente para esto. Enfocarse solamente en las metas y acciones futuras, ignorando el presente. Recuerden bien que una parte importante de la sesión es indagar el presente del coaching para entender un poco más la brecha, el gap. Perderse de pistas que el cliente ofrece, en algunas ocasiones de manera distraída y casual. No notar cuando el cliente habla de algo varias veces
dentro de la sesión o en distintas sesiones. Definitivamente la mente del coach no está en la sesión. El coach no reconoce sus propios comportamientos contraproducentes, como interrumpir tics verbales, ¿sí? Eso no puede pasar. Entonces, mejor es que practiquemos. Indicadores de que el coach entiende la maestría. El coach se da cuenta que esta maestría crea cambios profundos porque permite al coach y al cliente llegar al núcleo, a la esencia de lo que realmente está deteniendo o apoyando al cliente a salir adelante, a alcanzar un objetivo, ¿no? A hacer cosas diferentes, a ver nuevas posibilidades. El coach está cómodo abordando las emociones del cliente como indicadores de los esfuerzos del cliente y del alineamiento con sus metas y sus fuentes de información. El coach ayuda al cliente a moverse de hablar de lo que pasó a identificar su significado para generar conciencia de otro aprendizaje, ¿no? Significado del presente y cómo el cliente usa ese significado para empezar a generar nuevas posibilidades. El coach reconoce que la relación de coaching es a menudo un espejo de otras áreas de la vida del cliente, ¿no? Un microcosmo de lo que ocurre en otros lados. Estoy conectado con el coach y soy el espejo de él. Y tengo esta mirada holística de la persona, ¿no? Mente, emoción, cuerpo y espíritu. Y la voy a usar como una herramienta de coaching. El coach se da cuenta que cuando el cliente evade, resiste o desvía, es un indicador de que algo está pasando. Algo está pasando con el cliente. O que algo está pasando entre el coach y el cliente. Quizás la confianza ha roto, quizás hay algo allí, tengo que explorar. ¿Sí? El coach adapta el estilo de coaching, la energía o la comunicación para dar soporte a lo que el cliente necesita en ese momento. El rapport, la conexión es importante. ¿Sí? Una herramienta que enseñamos en la escuela es el rapport y el rapport también genera presencia. El coach está dispuesto a verificar con el cliente acerca del contenido o dirección de coaching. ¿Okay? Si por allí el objetivo no va con la meta del programa de coaching, tengo que estar atento, tengo que estar presente para eso y verificar. El coach confía en el proceso de coaching, obviamente. O sea, eso creo que se nota, se ve cuando un coach confía en el proceso. Por eso es que es muy importante que para ser un buen coach tienes que ser un buen coachee. Tienes que haber alcanzado y haber logrado esa transformación que te mereces. Muy bien, entonces ya hemos terminado que esta maestría que ha sido larga, ha sido profunda, pero es necesaria para poder ser un coach de excelencia. Así que nos vemos en la quinta maestría.